Auditoría, dictamen para efectos financieros. Recordando nuestros videos anteriores, ahora nos vamos a dedicar un poquito a ver el dictamen financiero. Para eso vamos a ingresar a nuestro sistema y vamos a poner el usuario y vamos a agregar la contraseña. Nos proporcionaron en la compra, en este caso del sistema. Aquí le damos, por ejemplo, aceptar y ya estaríamos dentro de nuestro sistema y vamos a ver, por ejemplo, en esta auditoría fiscal, declaraciones, contabilidad, todos esos francamente apartados vamos a ver. Bueno, vamos a ver primeramente el contable. Aquí, para efecto del dictamen financiero, pues francamente se requiere bastante información. Vamos a ingresar a nuestra balanza final. Dentro de la información que nos proporciona el cliente para elaboración de su dictamen financiero, pues es básicamente la balanza del ejercicio al cual va a ser el dictamen financiero. Y aquí, por ejemplo, la balanza comparativa, en este caso la del año anterior. Aquí tenemos diciembre del 17 y aquí tenemos la del 18. Recordemos que la información financiera pues debe de ser comparativa. Aquí nos vamos a las balanzas mensuales que también en este caso nos proporciona el cliente. Estas balanzas obviamente tienen que ser mensuales para efecto de tener la información de declaraciones a nivel mensuales y ingresos mensuales, etc. Aquí tenemos prácticamente las 12 balanzas, las cuales ya están incorporadas en nuestro sistema de auditoría y por lo tanto pues cada una de estas balanzas debe de ser en analizada. Aquí por consecuencia ya tenemos nuestros estados financieros. Recordemos que los estados financieros prácticamente se llenan obviamente pegando las cuentas de la balanza y pues, pegando cada una de las cuentas se van, por ejemplo, en este caso incorporando. Ya tenemos, por ejemplo, los datos. Si borramos, pues obviamente desaparecen. Si deshacemos, por ejemplo, en este caso con control Z, y ya se vuelve en este caso a incorporar la información. Dentro de los estados financieros pues tenemos la HT activo, pasivo y capital y HT resultados. Aquí es importante a nivel de la modernidad ahora en auditoría, pues los papeles de trabajo relacionados con cada uno de los CFDIs emitidos por la empresa. Aquí tenemos el CFDI de ingresos, pues el cual, por ejemplo, aquí tenemos todos los meses a nivel de su pegado prácticamente, copiado y pegado. Obviamente para eso utilizamos un gestor de CFDI, el cual nos da la pauta de bajar el CFDI del SAT. Aquí tenemos prácticamente las notas de crédito, etcétera. Entonces aquí tenemos la parte, en este caso, de egresos y obviamente un poquito de idea de la auditoría. Esta auditoría pues debe ser monitoreada mensualmente a nivel que qué es lo que está pasando mes por mes. Aquí tenemos el ingreso anual, ingreso por ejemplo en este caso mensual, y obviamente entre el ingreso mensual y el ingreso anual no debe haber diferencias. Lo mismo con notas de crédito. Las notas de crédito mensual con las notas de crédito anual pues tampoco debe de haber diferencias. Aquí tenemos la parte de ingresos y aquí tenemos la parte, por ejemplo en este caso de nóminas, la cual nos dan ya prácticamente una utilidad pues mucho antes obviamente de los datos contables. Aquí tenemos la parte de nóminas, obviamente aquí tenemos también la parte mensual y la parte anual, la cual coincide, y aquí tenemos cada uno de los CFDIs. Prácticamente la información de CFDIs es un mundo de información, la cual pues, obviamente debemos tenerla francamente a analizar a nivel de las hojas de cálculo de Excel, las cuales pues, francamente nos dan opciones francamente ilimitadas. Aquí tenemos esta parte que es muy importante ahora en la modernidad del CFDI, que es la parte de los complementos de pago.
y los complementos en este caso de cobro, los cuales también debemos de bajar esos complementos, ya que estos complementos nos están dando prácticamente el flujo de efectivo que en determinado momento tiene la Secretaría de Hacienda, ya que aquí pues encontramos la parte prácticamente de los bancos a nivel del depósito, el día, la fecha y la hora, y por consecuencia el flujo de efectivo. Entonces este análisis es muy importante en papeles de trabajo antes de nuestro dictamen financiero. Aquí tenemos obviamente de la información de nuestras balanzas, sobre todo las comparativas, las balanzas mensuales, pues tenemos esta parte que son prácticamente los gastos a nivel mensual y a nivel anual. Esta es una radiografía prácticamente de los gastos, qué fue lo que pasó en los gastos y cómo se generaron costos, cómo se fueron ingresos y cómo se generan las utilidades y función a estos gastos. Aquí en esta parte tenemos la parte de las depreciaciones. En depreciaciones, pues obviamente pues aquí tenemos la parte donde se agregan prácticamente los montos, el sistema ya calcula las depreciaciones, etcétera, y obviamente pues nos saca diferencias a nivel de lo que puede haber en resultados y por consecuencia los correspondientes ajustes. Después de ver las depreciaciones, entramos a esta parte que es importantísima en nuestro dictamen financiero. Esta parte es donde, por ejemplo, tenemos la información banco por banco a nivel estado de cuenta y mes por mes. Si vemos esta parte, vemos aquí prácticamente todos los conceptos que vienen en el estado de cuenta. Y obviamente esta es la parte de los depósitos y esta es la parte, en este caso, de los retiros, la cual debe de estar en este caso vinculada, en este caso con el CIPRE, con el CFDI, en este caso mes por mes o en este caso anual. Recordemos que esta vinculación de estos depósitos y estos cheques, en este caso vinculados con cada CFDI, nos va a dar prácticamente el flujo de efectivo, pero esto es a nivel, en este caso, bancario. Entonces sí es importante, muy importante esta información a nivel de bancos. Posteriormente aquí ya entramos a la parte, por ejemplo, en este caso fiscal. Este es un vaciado fiscal, comúnmente el que normalmente hacemos para auditoría y más para efectos financieros. Aquí tenemos nuestro vaciado de impuestos y aquí tenemos prácticamente la presentación de cada una de las declaraciones mensuales, la fecha, el importe, qué banco, etcétera, y obviamente el total. Y aquí ya podríamos empezar a evaluar las cargas fiscales anuales de todos los impuestos, por ejemplo, en ese caso, pagados, ¿no? Por ejemplo, aquí entre ICR y IVA, pues ya tenemos ahí unos millones de pesos. Posteriormente, ya una vez del análisis fiscal, pues obviamente que nos va a dar la parte de los ajustes para efecto de los ajustes a nivel de la declaración anual o ya ajustes a nivel de utilidad, en este caso, o pérdida. Como consecuencia de esos ajustes, pues tenemos ya nuestra conciliación contable y fiscal, la cual francamente ya nos da la parte de impuestos anuales, obviamente los impuestos pagados mensuales y obviamente nuestra PTU, que también debemos de revisarla a nivel de nuestro dictamen financiero. Entonces esa PTU debe estar completamente determinada. Posteriormente tenemos nuestras observaciones. Estas observaciones obviamente para el dictamen financiero son bien importantes, ya que francamente nos dan diferencias, incongruencias o deficiencias, en este caso en el control interno. Aquí estas observaciones tenemos su consecuencia de la observación y en este caso la sugerencia a nivel de pues que ya no se vuelva a suscitar. Aquí tenemos un control de medidas correctivas con el objetivo de que los resultados de cada auditoría no se pierdan, sino que de alguna forma la empresa con el tiempo se vaya subsanando hasta ser una empresa prácticamente rentable, sujeta, por ejemplo, en este caso, buenas inversiones, buenos accionistas, etcétera. Entonces, aquí ir solucionando poco a poco la parte de los problemas de la empresa. Obviamente, por consecuencia, derivado del CFDI, de los ingresos, el flujo, etcétera, estas vendrían siendo nuestras declaraciones
mensuales complementarias por dictamen. Estas declaraciones obviamente ya están vinculadas como todo lo anterior. Recordemos que todo esto se origina de nuestras balanzas. Aquí tenemos nuestras declaraciones complementarias por dictamen mensuales, mes por mes, y obviamente todo esto está amarrado a nivel de nuestros papeles de trabajo financieros y en este caso contables. Aquí tenemos, por ejemplo, el de diciembre. Recordemos que estas declaraciones también vienen siendo para personas físicas, actividades empresariales y para personas morales. Bueno, como resultado de esto, pues también tenemos nuestra declaración anual. Esta declaración anual se fue llenando, como recordemos, pues mes por mes y obviamente con la información de la balanza final. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el estado de resultados. Sí, aquí ya tenemos una diferencia, por ejemplo, en este caso contra otras áreas. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya el balance general, etcétera, y todas las cédulas ya, por ejemplo, en este caso de la declaración anual, obviamente vinculadas con información contable y fiscal. Una vez ya teniendo esta declaración anual, obviamente que sería la declaración complementaria por dictamen, tenemos nuestro CIPRED. Aquí tenemos nuestro CIPRED, por ejemplo, en este caso anexo por anexo, ya por ejemplo en este caso para ir llenando al CIPRED del SAT, obviamente tenemos que tener nuestros papeles de trabajo, etcétera. Y obviamente después de todo lo demás, pues prácticamente el dictamen financiero es una recopilación prácticamente de toda la información y aquí lo tenemos. Este dictamen financiero pues obviamente se va vinculando cualquier diferencia que llegase a haber, por ejemplo en este caso entre el activo, el pasivo, etcétera, es necesario obviamente modificar nuestros papeles de trabajo, activo, pasivo y capital. Entonces aquí tenemos unas diferencias, las cuales son prácticamente por centavos, hay que ajustarlas, obviamente, y obviamente al ajustarla pues, se corre la información para los siguientes datos. Aquí tenemos un menú, por ejemplo en este caso ya de nuestro dictamen. Aquí por ejemplo en este caso tenemos un menú donde por ejemplo en este caso es necesario revisar y checar, por ejemplo en este caso para nuestro dictamen financiero, y dependiendo prácticamente de los objetivos de ese dictamen financiero, pues hay que ver, por ejemplo en este caso, estas notas. Estas notas prácticamente nos dan la pauta de el enfoque del financiero, las cuales se van llenando también en este caso automáticamente. Entonces, necesario, por ejemplo, irlas redactando, ir sobre todo agregando la parte de las NIF, que son en este caso correspondientes, y ir navegando, por ejemplo, con respecto a la otra información. Aquí, si le enfocamos un poquito la información financiera, tenemos, por ejemplo, las razones financieras, las cuales pueden incorporarse al cuadernillo, a la presentación PowerPoint de los dictámenes financieros, o por ejemplo en este caso a la información a presentar. Aquí tenemos las razones financieras básicas. Y, por ejemplo, aquí tenemos las razones financieras fiscales. Estas razones fiscales son importantísimas, ya que de alguna forma nos dan la pauta para evaluar las cargas fiscales que tiene la empresa en el transcurso en este caso del año. Por lo tanto, pues prácticamente esto debe de verse desde una forma prácticamente integral. Entonces, tenemos otro tipo, por ejemplo, en este caso de razones financieras, pero estas son ya gráficas y son prácticamente con objetivos específicos, por ejemplo, a nivel de revisiones por área, etcétera. Continuando con nuestros dictámenes financieros, tenemos la parte de nuestra materialidad, que es importantísimo, a nivel de que hay que ver la materialidad en cada uno de los FDIs expedidos y en cada uno de los FDIs, en este caso emitidos, para efecto obviamente
en este caso, el SAT. Aquí nada más vamos a regresar un poquitito, por ejemplo, en este caso, ahora, por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Hacienda está mandando requerimientos, en este caso, a todo el mundo, relacionados, por ejemplo, con lo que se está en la declaración anual como deducciones, por ejemplo, en este caso fiscales, para efectos de declaración anual, y lo que está en cada uno de los CFDIs o en el CFDI anual. Entonces tenemos esta conciliación que se llama conciliación contable fiscal para CFDI del SAT. Entonces, esta conciliación sí es importante, por ejemplo, en este caso, llenarla, ya que la Secretaría de Hacienda está amarrando el CFDI contra la declaración anual. Estábamos, por ejemplo, en este caso, en nuestro dictamen, y continuando con nuestro dictamen, vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, un menú, y nos vamos directamente a auditoría y nos vamos al dictamen financiero. Aquí en nuestro dictamen financiero, y pues, podríamos ver otro dictamen financiero, ya aprovechando la alternativa. Este es un dictamen financiero, por ejemplo, en este caso para cosas específicas, como por ejemplo una casa de bolsa. Aquí tenemos que las casas de bolsa obviamente deben de publicar la información en los periódicos y obviamente es información, en este caso de naturaleza financiera. Aquí tenemos un modelo de las notas, de las observaciones, por ejemplo, de un dictamen para efectos de casa de bolsa. Esto de alguna forma se va a ir llenando poco a poco conforme se vayan llenando los papeles de trabajo, en este caso de auditoría. Esto sería importante, insisto, para una casa de bolsa, la cual pues, obviamente pues, tienen en determinado momento objetivos específicos. Pues en sí, en forma general, esto es prácticamente nuestro dictamen financiero y obviamente sus notas, pues aquí podríamos decir que todos los anexos por ejemplo, del financiero ya están hechos, por ejemplo, nuestro flujo de efectivo, nuestro, por ejemplo, capital, en este caso, vamos a ver nuestro capital, aquí tenemos nuestro capital. Todo esto ya está vinculado y todo esto pues se llena en una forma automática y realmente estos papeles son necesarios para nuestro dictamen financiero. En un video próximo estaríamos viendo ya la revisión rubro por rubro. En este caso no dejen de ver nuestros dictámenes, nuestra información, nuestros videos que se encuentran prácticamente en YouTube y los cuales les dan una idea un poco más completa de nuestro sistema. Pues por su atención, pues les agradezco e insisto, en próximos videos vamos a ver esto ya rubro por rubro para efectos de llegar a un dictamen financiero. Bueno, pues muchas gracias.